Buenas noches, nos correspondió explicar la aplicación de los circuitos inversores. Nuestro grupo está conformado por Henry Nicolás Vega Estrella y por Diego Fernando Merchán Pineda, que es el que les está hablando. Entonces, pues los temas a estudiar que trataremos son los rectificadores e inversores, los elementos de los circuitos. Explicaremos el primer circuito que se expuso en la guía y el segundo circuito que también se expuso en la guía. Bien, entonces para iniciar tenemos que hablar primero qué es un rectificador. Los rectificadores en la electrónica son elementos o circuitos que permiten convertir las corrientes alternas en corrientes continuas. Esto se realiza utilizando diodos rectificados, que los hablamos más adelante, que son los diodos Zener, ya sean para semiconductores en estado sólido, válvulas que estén al vacío, válvulas gaseosas, como las de vapor de mercurio, pero actualmente no son tan implementadas. Dependiendo de las características de la alimentación de la corriente alterna que se emplea, se les clasifica entre rectificadores monofásicos o rectificadores trifásicos, que ya hablaremos de estos más adelante. Como podemos ver, tenemos dos tipos de ondas, que son la de media onda y la onda completa. Entonces, la primera onda, la del circuito rectificador de media onda, ese circuito es construido con un diodo, ya que este puede mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar una señal, digamos, de AC a una señal continua, una señal DC, como podemos observar en la imagen que se presenta de primeras. Cuando la tensión de entrada es positiva, el diodo se polariza en directo y se puede sustituir por un cortocircuito. Si la tensión de entrada es negativa, el diodo se polariza en inverso y esto hace que se pueda reemplazar por un circuito abierto. Por tanto, cuando el diodo se polariza en directo, la tensión de salida a través de la carga se puede hallar por medio de la relación de un divisor de tensión, sabiendo que el diodo requiere 0.7 voltios para polarizarse, así que la tensión de salida está reducida en esta cantidad. Ahora hablaremos de los circuitos rectificados de onda completa, que estos convierten en totalidad la forma de la onda. ¿Qué quiere decir? Que si nos tomamos en cuenta lo que era la primera imagen, podemos tomar en cuenta que cuando se genera la primera onda, este vuelve a su punto de estado original, espera cierto tiempo y vuelve a reclamar la onda. Pero en cambio en la onda completa, la onda viene a ser constante, ya sea positiva o negativa en la salida, mediante la inversión de las porciones que son semiciclos negativas o las positivas, de una forma de que la onda se pueda crear sucesivamente sin tener un punto de que se detenga y vuelva a comenzar su proceso. Bueno, ahora explicaremos los rectificadores monofásicos y los rectificadores trifásicos. Entonces, el rectificador monofásico es la corriente la cual viaja a través de un solo conductor en una fase. Con esto podríamos observar que las corrientes alternas tienen una tensión la cual varía alrededor del tiempo. Esta se puede transmitir a través de dos conductores, siendo las encargadas de distribuir la energía para, como se muestra en la imagen, para las viviendas. Podemos encontrar diferentes tipos de sistemas que utilizan esta corriente monofásica, pero a su vez estos se dividen en diferentes conductos o en diferentes productos, como lo son los cables azules y el neutro, los cuales son los encargados del cierre del circuito, cables verdes y amarillos, los denominados tierra, encargados de la deriva de la electricidad en caso de que exista pérdidas significativas en el circuito, y los cables negro y café, los cuales pues determinan la fase.
Ahora hablaremos de los rectificadores trifásicos. Estos son cuando están en equilibrio, cuando las corrientes son iguales y tienen un desfase que es casi simétrico o simétrico. Al no cumplirse esta condición, naturalmente el sistema tiende a ser un sistema desequilibrado o un sistema desbalanceado, siendo sus tensiones diferentes, ya siendo todo lo opuesto a lo anterior, en las diferentes fases y sus desfases. Sí. En esta configuración existen diferentes tipos de conexiones, siendo las más conocidas las de estrella y las de triángulo, por decirlo así. Las ventajas de estos tipos de circuitos es la reducción de consumo de energías eléctricas, ya sea en las líneas de transporte y sus transformadores, que se hablan más adelante. Ya se ha presentado elevados de rendimiento en sus receptores, como son los motores eléctricos, que se hablará más adelante de ellos en el segundo circuito. Y que se pueden ver más que estos circuitos naturalmente son más trabajados para temas industriales más que para ambientes hogareños. Ahora entraremos a hablar de los elementos que componen el circuito. Para hablar de esto, pues tuvimos que hablar anteriormente cómo es que funcionan estos procesos de rectificado. Cabe aclarar que los inversores hacen también el mismo proceso de conversiones, solo que en vez de ser DC-AC, hacen el AC-DC, dependiendo de cuál uno esté utilizando. Entonces hablemos primero de lo que viene a ser los diodos Zener, que son los que vamos a hablar en uno de los circuitos más adelante para tomarlo con una cierta protección. Estos diodos tienen a ser una tensión de activación entre unos 0,3 a unos 0,7 voltios. Si esto llegara a comparar con algún diodo rectificador ordinario, sabremos que estos no funcionan cuando están cerca o en la zona de ruptura, pero los Zener funcionalmente duran esta fase. Naturalmente estos son los que tienen menos riesgo a que llegan a dañarse. Podemos encontrar con normalmente ciertas rupturas, como lo son la ruptura por efecto de avalancha y la ruptura Zener. Bueno, ahora pues hablaremos de los amplificadores operacionales. Estos circuitos se les conoce como circuitos integrados o OPAM, los cuales están diseñados para, como su nombre lo dice, amplificar, y pues amplifican el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada. Se diseñaron principalmente para evitar la ardua tarea de amplificar la señal con transistores, estar alimentando el transistor a cada rato. Y pues existen varios amplificadores operacionales que sirven para diversas aplicaciones, como lo son el LM741, el LM258, el INA125, el TL081 y pues entre otros, que pues los amplificadores operacionales son muy amplios ahorita en estos tiempos. Estos suelen utilizarse en una configuración de lazo abierto. Esto se debe a las ganancias que están ajustadas a un valor muy alto, y esto se le conoce como el AOL. Las entradas se conoce como inversora y pues la entrada no inversora. Ahora hablaremos de los últimos componentes para entender lo que vamos a hablar, que son los transistores y los transformadores. Los transistores, como tal, estos dispositivos se encargan de regular el flujo de la corriente o de la tensión, donde llega a funcionar como un interruptor o un amplificador. Estos tienen tres patas que son conocidas como el emisor, la base y el colector. El funcionamiento de la base es que si no hay una corriente en la base, no habrá corriente en el emisor ni en el colector. En varios casos, los transistores pueden dejar o cortar señales eléctricas que con tan solo una pequeña señal de mando, o sea, con un interruptor, pues básicamente no transmitía nada para el emisor y el colector. Y estos son usados comúnmente en la electrónica digital, ya que teniendo dos transistores en serie se obtendría una puerta lógica AND, y si es en paralelo una OR. Listo, entonces hablaremos del primer circuito, el cual es un controlador PWM.
Pues primero toca observar que en el circuito, obviamente, como se dijimos, es un controlador PWM, perdón. Este es un controlador que da el cambio de fase. Como su mismo nombre lo dice, esto nos permite cambiar entre las fases que tenemos en el circuito, básicamente. Luego, si nos fijamos, si pasas a la siguiente imagen, a la siguiente diapositiva, perdón. Exactamente, luego podemos observar que este se dirige a los integradores que podemos observar ahí, o sea, está conectado el conversor a los integradores. Y luego pasa a unos transformadores que aumentarán el voltaje para alimentar la siguiente sección del circuito, que es la que podemos ver. Toca aclarar que en el propio segmento del circuito nos están diciendo que este está entrándole unos 16 voltios de corriente directa. Bueno, entonces pues en ese circuito también podemos observar que funciona en paralelo con sus diodos. Pues esto se ve que en los diodos 1 y el 3 y los diodos 2 y 4, causando que cuando el voltaje entre, digamos, ya sea en segmento donde se encuentra el diodo 1, este pasa por su resistencia, llegando hacia transmitir a M4, siendo este alimentado por el diodo 3, provocando un funcionamiento como un botón, como un switch, permitiendo que el voltaje se dirija hacia la tierra, sin tener que pasar directamente por la carga. Pero en caso de que entre a conducir por D1 y no por la resistencia, se activa la entrada del transistor M1 para poder alimentar así la carga, y el diodo 4 llegaría al transistor M3, pues que se muestran ahí, donde su voltaje llegaría a la tierra. Ok. Bueno. Ok, entonces los diodos Zener, que podemos ver que es lo que estamos explicando anteriormente, estos están en una posición en que se están viendo las caras, por decirlo así. Esto con el fin de tener una protección en el circuito. ¿Cómo podemos verificar esto? Si ponemos, yo qué sé, si vemos dónde está el componente del diodo Zener, el DO2, este puede que su corriente llegue a ser mucho más grande de lo que se estaría planificando con seguridad. Entonces este puede que su corriente llegue al diodo 3, pero lo que pasará es que cuando pase al diodo 4, este funcionará como un inversor, que quiere decir que lo cual generará una fuente de voltaje, lo cual provocará que la corriente que se llegue al source del transistor M2 pues no sea tan alta, sea baja, y evite obviamente los posibles daños en el circuito. Listo, pues ahora pasaremos al segundo circuito, el cual es un driver para motores trifásicos. Esto, como podemos ver, está conectado a un optocoplador que es el HCLP316J. Esto con el fin de que esté conectado a un conversor de CDC que se encuentra totalmente aislado. Conectado luego a un integrador MOSFET que es ultra rápido y que está conectado al control de corriente con sus resistencias polarizadas, así para evitar menos daños en el propio circuito. Bueno, al momento de utilizar el freno, como se mencionó anteriormente, el conversor trifásico ACDC entra en acción, ya que este pasa a ser un generador. Básicamente el voltaje que llega al salir básicamente el voltaje que llegue a salir del motor se dirige al rectificador, permitiendo así que la batería del vehículo se encargue de estas salidas, las cuales son DC. Para la siguiente parte, este pasa por el inversor, un conversor DC-AC, como lo podemos ver ahí, teniendo pues en cuenta el transistor y la protección, los diodos 14 y 15 respectivamente. Pasa a la siguiente imagen. Ahí, como se pueden ver, tomando las señales continuas del vehículo, generando una señal AC de manera trifásica, así que permite que el vehículo permita el cambio correcto entre la marcha y el retroceso, o sea, entre avanzar
y, y la reversa. Como se ya mencionó, este naturalmente es un circuito muy implementado en vehículos, naturalmente con el fin de hacer las reacciones del propio vehículo. Que habrá que aclarar que lo que vemos en la segunda imagen de la derecha es como la conexión para precisamente este movimiento. Y ya para finalizar, este circuito tiene un diagrama que tiene la palabra shunt. Este tiene los labores más importantes, que son evitar qué, la sobrealimentación, la sobrecorriente, que así es, corrientes en el sistema. Y también permite, obviamente, con la conexión tanto de los componentes del movimiento como el frenado para el vehículo, ya que sin este componente básicamente esto no va a funcionar. Naturalmente este funciona con un switch que cuando se cierra provoca que el operacional que estamos viendo abajo, que es el U5, mande una señal al microcontrolador, que es el componente inicial de todo este proceso, y diga que se tenga que reiniciar el sistema en caso de que las protecciones fallen, y diga que la sobrecorriente ha llegado hasta cierto punto que el microcontrolador tiene que actuar. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.